Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Para mí siempre será un gran honor tener una reunión con ustedes para compartir la palabra del Señor. Como todos los días martes, nos reunimos para compartir la palabra del Señor. Somos la comunidad cristiana Jesús Vive y mi nombre es Alfredo Benítez. Y reciban ustedes mi más cordial bienvenida, palabras de bienvenida. Y ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Les ruego que podamos nosotros leer un texto un texto de la Biblia, que se encuentra en Hebreos 10:25. Leamos, por favor, Hebreos 10:25. Dice así la palabra del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más como cuanto veis que aquel día se acerca. Una vez más leemos: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a orar un momento, por favor. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Estamos aquí reunidos ante tu presencia para darte gracias por tus bendiciones en el día de hoy y pedirte, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a entender tu palabra y que nos des el entendimiento necesario. Gracias, Padre, por tu palabra leída, y ahora te pedimos que nos hables, nos edifiques, en el nombre bendito de Jesús. Amén. ¿Cómo nos identificamos con la iglesia? Es el tema del día de hoy. Quiero compartirles brevemente de qué manera nosotros nos debemos de identificar con la iglesia. Cuando una persona se convierte al Señor, es perdonado, nuestros pecados han sido perdonados. Ya somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, han sido perdonados a nivel mundial. O sea que hay personas que usted ni yo conocemos, pero que pertenecen al cuerpo de Cristo. Están en diferentes partes del mundo. A eso se llama la iglesia universal. Otros le llaman la iglesia invisible. Ahora bien, nos identificamos con la iglesia porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo y Jesucristo es nuestro Salvador. En todo lugar donde usted vaya, si encuentra un cristiano, un hijo de Dios, una iglesia que predique a Jesucristo, somos parte de la iglesia y nos identificamos por la doctrina, porque tenemos un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma palabra, y somos hermanos cuando pensamos conforme a la palabra de Dios. Pero, ¿cómo nos identificamos con una iglesia local? El hecho que uno crea y que tengamos hermandad por todas partes, sin embargo, debemos nosotros de identificarnos en una iglesia local, en una iglesia donde debemos de congregarnos. Y sobre este punto quiero compartirles primero, qué importante es que usted tenga una iglesia local donde congregarse. Usted debe de tener algunas consideraciones para poder congregarse en una iglesia. En primer lugar, usted debe de entender, o debemos de entender, nosotros debemos entender que la iglesia donde vamos se predica a Jesucristo y todo lo que se hable esté de acuerdo con la palabra de Dios. Es lo primero que usted tiene que ver. Que la iglesia donde usted está yendo, la predicación y la doctrina de la iglesia está ceñida a la palabra de Dios. Eso en primer lugar. No es el caso que uno vaya a cualquier iglesia, sino usted debe estar seguro que a la iglesia que usted va, esa iglesia tiene unos fundamentos escriturales sólidos, una doctrina bíblica. Hay algunas iglesias que dicen tener la sana doctrina, pero no tienen la sana doctrina.
Entonces es importante que si hemos entregado nuestra vida al Señor y tenemos la guianza del Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, podamos nosotros tener el cuidado de congregarnos en una iglesia donde la predicación de esa iglesia se somete a la palabra de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, que la persona que está predicando, el pastor, debe ser alguien de nuestra confianza, que ha demostrado fidelidad en su predicación y en su vida. Una persona confiable. Una persona que lo que está predicando es lo que está viviendo. Qué importante es el segundo criterio, que la iglesia donde uno va a ir debe de reconocer al pastor como un hombre delegado por Dios para la administración de la palabra. Entonces esa persona debe ser una persona que se someta a la palabra de Dios, que esté guiado por el Espíritu Santo y que con su vida demuestre fidelidad. Esos dos criterios son importantes para que usted pueda congregarse en una iglesia local. Una vez que usted ya ha reconocido que esa iglesia tiene una doctrina bíblica, en segundo lugar, usted ha reconocido que ese pastor es una persona que Dios ha establecido por las consideraciones que ya mencioné, entonces usted con esa confianza y esa identificación asume la membresía con su asistencia de esa iglesia local. Ahora, es importante que cada creyente tenga una iglesia local donde se congregue, donde enraíce. No es bueno que un cristiano vaya a diferentes iglesias, visite iglesias, porque eso no es ordenado, no es orden. Que en algún momento usted pueda ir a visitar con la anuencia del pastor, que vaya a visitar otra iglesia, no está mal. Pero que usted vaya sin decir nada a nadie y se vaya de un momento a otro a diferentes lugares, eso no es correcto, eso no es ordenado. Debemos nosotros de enraizar en nuestra iglesia local. Muy bien, entonces, una vez que ya yo he elegido la iglesia de sana doctrina y una vez que yo ya he reconocido al pastor como un hombre de Dios que está allí predicando la palabra, ahora yo debo de manifestar algunas cosas como indicadores de mi identificación con la iglesia donde yo me congrego. Y hoy día quiero hablar de tres cosas. Y la cuarta lo dejo para la próxima semana. El primer indicador o la primera cosa que usted y yo debemos hacer para identificarnos, cómo demostramos identificación con la iglesia local, es congregándonos fielmente. Una persona que se congrega fielmente está diciendo, esa es la iglesia donde yo me congrego y ese es el pastor que yo lo acepto como mi pastor. Por eso me congrego fielmente. ¿Qué cosa es congregarse fielmente? Congregarse fielmente es habitualmente. Es mi segunda casa, donde yo voy a alimentarme. Me debo de reunir siempre en esa iglesia, en todas las reuniones. Y eso es importante. Por eso hemos leído Hebreos 10:25, cuando el escritor de los Hebreos dice, no dejando de congregarnos. O sea que nos está exhortando para que nos congreguemos. Y congregarse significa reunirse regularmente alrededor de la palabra de Dios para que el ministro nos predique la palabra de Dios y que la presencia de Dios esté allí ayudándonos, bendiciéndonos a través de la administración de la palabra. Entonces, ¿yo cómo me identifico con la iglesia? Congregándome fielmente. Ahora yo quiero solamente 3 ideas de Hebreos 10:25. Decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La exhortación de la palabra de Dios es que nosotros nos congreguemos fielmente en la iglesia. Más bien diría,
Si yo me identifico con la iglesia, con el pastor que Dios ha puesto ahí, me debo de congregar fielmente. Y aquel que no se está congregando fielmente, ese no está identificado ni con la iglesia que tiene una sana doctrina, ni con el pastor que está allí predicando. Dice que algunas personas en el tiempo de que se escribió esta palabra de Dios en el siglo I, algunos ya no iban a congregarse. Por eso que el santo escritor de la palabra de Dios dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué cosa es costumbre? La costumbre es una acción habitual que define tu fe. La costumbre es una acción habitual que define tu fe, tu conducta. Si tú no te congregas fielmente, estás demostrando que no crees sólidamente. O no crees en Dios, o no crees en la iglesia, o no reconoces al pastor como el representante de Dios allí. Y dice la palabra de Dios que algunos no se congregan porque tienen una costumbre de no congregarse. Están repitiendo, van de vez en cuando, efímeramente. Y esa es la forma como nosotros debemos de identificarnos con la iglesia. ¿Cómo nos identificamos con la iglesia? Congregándonos fielmente. Y dice acá, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, debemos de exhortarnos. Si yo soy cristiano y tengo amigos en la iglesia, como es lo correcto, y yo veo que el día de la reunión no va un hermano, no va otro hermano, yo tengo la obligación bíblica de poder exhortar a mi hermano. Y exhortar no es necesariamente amonestar. La palabra exhortar significa motivar a hacer algo bueno. Así que es tu responsabilidad y mi responsabilidad que podamos exhortarnos mutuamente cuando no vamos a congregarnos fielmente. Hay hermanos en la iglesia que ya no lo vemos una semana. Bueno, una semana puede ser por alguna razón, pero ya unas 2 semanas ya debe de preocuparnos. Y si usted conoce a alguien de la iglesia que no se está congregando 2 semanas seguidas, preocúpese. Y dice la palabra de Dios aquí, el consejo bíblico, sino exhortándonos. Hay que animarnos, hay que persuadirnos, hermano, anda a la iglesia. La respuesta va a ser, mira, ya estoy desanimado, no tengo tiempo. Esto no es razón para que uno no vaya a congregarse. O sea que uno debe de organizar su tiempo y uno debe tener disposición para congregarse fielmente. Así que si usted encaja en esto, es decir, que usted no se está congregando fielmente, yo lo motivo en el nombre del Señor. Que en la iglesia local donde usted ha asistido, otra vez vuelva, identifíquese con su iglesia, reconociendo que ahí se predica la sana doctrina, la doctrina bíblica, reconociendo al pastor que Dios ha puesto allí para que predique la palabra. Y la forma como yo me identifico con esa verdad es congregándome fielmente. Y sobre todo, dice acá, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos viviendo momentos difíciles y necesitamos fortalecernos en el Señor. Porque, hermanos, en la sociedad hay sicariato, delincuencia, asesinatos, corrupción, mucha violencia, mucha inmoralidad por doquier. Entonces necesitamos, como dice acá, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, cuando necesitamos ir al congregarnos. No es liviana cosa ir a la iglesia. Es fundamentalmente importante congregarse, hermanos. Entonces, es la primera forma como me identifico con la iglesia es congregándome fielmente. Y quiero terminar en esta parte preguntándole a usted. ¿Se congrega usted fielmente? La iglesia nuestra, la comunidad cristiana Jesús vive, tiene reuniones los días. Todos los días en la mañana tenemos nuestro devocional. Todos los días. De lunes hasta sábado. Y el domingo nos vamos al culto. Prácticamente todos los días. Los días lunes en la noche de oración. Usted debe participar. Forma de congregarse. Los días sábados, los días martes, como hoy, predicamos la palabra de Dios. Y usted debe de participar. Los días jueves hay reuniones por sectores en la iglesia. Usted debe de asistir. Los días sábados hay reunión en la casa. Usted debe estar ahí. O sea, todos los días
tenemos que congregarnos. Como decía el libro de los Hechos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de anunciar el Evangelio. Por eso usted debe de congregarse fielmente, querido hermano. Si usted no lo está haciendo, le invito para que usted no pierda el tiempo, sino que se congregue. Es una forma de identificarnos con Cristo, con su iglesia y el pastor que el Señor ha delegado, ha puesto allí. La segunda evidencia de que usted se identifica con la iglesia no solamente es asistiendo y congregándonos, también es sirviendo al Señor en alguna área de la iglesia, lo que nosotros llamamos el diaconado. El diaconado es un espectro amplio. Usted puede servir como ujier, usted puede servir en la escuela dominical, en el grupo musical, en el liderazgo, en algunas áreas diversas de la iglesia. Pero no es el caso que un creyente solo asista. Un creyente debe de servir a Dios. Debe de ir a adorar al Señor. Debe de recibir la palabra, pero también cómo nos identificamos con Dios, con la iglesia, con el pastor, el ministerio que el pastor ha puesto ahí, que el pastor está desarrollando, sirviendo. Qué hermoso es cuando alguien dice: pastor, quiero hablar con usted. Por favor, yo quiero servir. Póngame donde usted crea conveniente. Estoy a su disposición, pastor. No para mí, sino con relación a Dios. Qué hermoso es eso. Eso significa, me estoy identificando con mi iglesia, con mi Jesucristo, que derramó su sangre por mí, con la iglesia que predica la palabra y con el pastor que Dios ha puesto ahí. Me identifico con la iglesia. Hermano, pastor, yo estoy para servir al Señor con usted. De esa manera nos sumamos y nos estamos identificando con la iglesia donde Dios nos ha puesto. La persona que no se identifica con la iglesia, con la iglesia, es un asistente ocasional simplemente. Nunca va a servir porque no tiene una plena identificación. Entonces, la segunda forma como demostramos identificación con la iglesia es sirviendo al Señor en alguna área de la iglesia, que es lo que yo desearía motivarlo a usted. Le pregunto, ¿en qué área sirve usted en la iglesia? Usted debe de servir al Señor. Si usted es un hijo de Dios, sirva al Señor en la iglesia. Y si usted siente el deseo de servir en una área específica, expréseselo al pastor. Y si usted no tiene muy claro dónde servir, dígale al pastor: yo quiero servir, póngame donde usted quiera y aprenda. Todos tenemos que aprender, no en un área específica que usted quiere, sino Dios nos va a preparar en todas las áreas. Así que usted exponga su vida, disponga su corazón para que Dios lo use en el área. No hay áreas más importantes que otras, todas las áreas son importantes. Los ujieres hacen un papel muy importante, los hermanos de música un papel importantísimo, y el liderazgo. Todos tienen un papel importante. Así que bienvenido, hermano, a servir al Señor si usted se identifica con la iglesia. Y vamos a acabar con la tercera forma de identificarse con la iglesia, con Cristo, con la iglesia y el ministerio, el pastor que Dios ha puesto allí. Y la tercera cosa es una saludable mayordomía económica. Sí, claro, uno tiene que ser un buen mayordomo. El mayordomo es aquel que administra las cosas que no le pertenecen, sino que el dueño es otro. El Dios me ha puesto para administrarlo. Mayordomo significa administrador. Entonces, si usted es un creyente y usted cree que Dios es dueño de todo, de su cuerpo, de su alma y de su mente, también es dueño de todo, también de su economía. Y Dios ha puesto una forma de medir esa entrega, esa dedicación y esa confianza, que es la parte financiera. Cuando no había dinero, la gente daba en productos, pero era parte de su mayordomía. Hoy, hasta ahora, en las partes de la sierra, la gente diezma y ofrenda con productos, si siembra o cría por productos. Así que en la ciudad como la nuestra, se tiene que dar ofrenda y diezmo, que son diferentes. La ofrenda y el diezmo son evidencias de tu fidelidad. Debe ser voluntario. Debe entregarse con alegría, con fe, por gratitud. La ofrenda es conforme al ingreso que tú tengas. Es voluntario. Y el diezmo es voluntario. Normalmente es el 10% de tus ingresos. Y dice la palabra que el diezmo le pertenece a Dios, el 10%. Así dice Malaquías.
Y la ofrenda es tu disposición de acuerdo a cómo Dios te ha bendecido. Así que, ¿cómo nos identificamos con la iglesia de Jesucristo y con el ministerio que allí estoy recibiendo la palabra? Con nuestros diezmos y ofrendas. Y todos esos diezmos y ofrendas no es para que el pastor se enriquezca. Los diezmos y ofrendas sirven para el sostenimiento de la obra, porque se paga servicios, hermanos. Y se paga no poco, se paga servicios, se da también ayudas a algunos hermanos con necesidad. Y también se le da una ayuda al ministerio, al pastor, porque el que vive del evangelio para el evangelio debe vivir del evangelio. Y debemos de dar una retribución a la persona que se dedica al cuidado de todos nosotros. Normalmente el diezmo y la ofrenda son aportes económicos voluntarios que los hermanos identificados con la iglesia aportan para el sustento de la iglesia. La iglesia evangélica no recibe y no debe recibir un solo sol de nadie, ni una empresa, ni un político, ni el Estado, porque eso no es correcto. Quien ofrenda y diezma son los que han nacido de nuevo y van a una iglesia y se están identificando con la iglesia. Si usted va a una iglesia ocasionalmente, no se identifica con la iglesia. Si usted no sirve en un área de la iglesia, no se está identificando con la iglesia. Si usted no está fielmente dando su ofrenda y su diezmo, usted no se identifica con la iglesia. Y tampoco con el ministerio, con el pastor. Así que el día de hoy quisiera agradecer al Señor por todos los miembros de nuestra iglesia, la comunidad cristiana Jesús Vive, que hace muchos años y algunos recientemente están asistiendo a nuestra iglesia, están identificándose con Jesucristo, porque vamos y nos reunimos para adorar a Dios, para bendecir su nombre. También hay disposición para servir al Señor. Yo me gozo cuando una hermana en estos días, que todavía no se ha bautizado, dice: pastor, yo deseo servir al Señor, pero en tanto yo me bautice, deme labores pequeñas, aunque sea. Yo vengo a limpiar, yo vengo a hacer lo que sea, pero quiero servir al Señor. Eso a mí como me motiva. Y hay una evidencia de que la hermana se está identificando, es fiel. Y la hermana escucha la palabra, va con su familia. Y todos los días, la semana, dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y llama a mi esposa, dice: hermanita, ¿qué hago? Y cuando yo voy el domingo en la mañana, la veo sirviendo al Señor. Eso significa identificación. Sin embargo, no todos tienen esa disposición. Hay personas que no sirven al Señor. Solo van, se sientan, escuchan, critican y se van. A quienes tenemos que amarlos también. No hay problema. Amor no le va a faltar. Pero eso no es el problema, que uno lo ame o no le ame. El problema es que está usted identificado con Cristo, con su iglesia, con el pastor que Dios ha delegado allí. Entonces congrese fielmente. Sirve en un área y sobre todo, y digo sobre todo porque eso es lo que evidencia su mayordomía financiera. Prepare su diezmo, señale su ofrenda. Y cuando vaya a la iglesia, délo voluntariamente, con alegría, con gratitud, porque esas son las formas de identificarse con la iglesia. Reciban de mi parte un reconocimiento, mis hermanos, porque en la iglesia hay gente así. Hay gente que se congrega fielmente, hay gente que sirve al Señor y que da fielmente sus ofrendas, sus diezmos. No son muchos, pero son. Y es mi deseo que si usted está yendo a la iglesia, reúna estos requisitos de identificación plena para que Dios bendiga a nuestra iglesia y bendiga su vida también. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. En esta oportunidad hemos reflexionado sobre la manera como debemos identificarnos con la iglesia y pedimos que tú nos ayudes a evidenciar todo esto que hemos mencionado, a congregarnos fielmente, que nos ayudes a servirte en las áreas que tú pones en nuestro corazón y que nos des, Señor, esa posibilidad
y esa fidelidad de diezmar y ofrendar fielmente para tu obra, porque hay tanta necesidad, Señor. Gracias, Padre, por nuestra iglesia. Bendice al dador alegre, al generoso aportador, porque a ti lo está dando, no a los hombres. Es tu obra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Una vez más, quiero expresar mi gratitud a Dios por su misericordia, por su bendición. Él es nuestro Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Él nunca nos ha dejado. Él nunca nos ha abandonado. Siempre ha provisto para nuestras necesidades. Él es el Señor de la obra. Esta es la obra de Dios y Él suple las necesidades. Si usted quiere experimentar la bendición de Dios, identifíquese con el Señor. Congrégese fielmente. Sírvale al Señor y cumpla fielmente la mayordomía financiera. Voluntariamente, alegremente, fielmente. Y espere usted la cobertura, la misericordia, la bendición de nuestro Dios. Que tenga usted muy buenas noches. No se olvide del día jueves ir a su sector donde se predica la palabra de Dios. Y el domingo, hermanos, en el culto puntual a las 10 para seguir compartiendo la maravillosa palabra del Señor. Que tenga buenas noches, reciba un abrazo y un saludo de mi familia. Bendiciones.